Hermanos, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora esté viendo este video, pero quiero continuar con unos detalles. Si nos da tiempo vamos a ver otro tema acerca de los hijos, porque también eso tiene que ver con este asunto de la oración. Estuvimos hablando acerca de cómo la oración era importante y cómo Dios ha dejado este elemento, este vehículo, ¿verdad? Para que podamos llegar a la presencia de Dios. Esto es como la alabanza y la adoración. Realmente la alabanza y la adoración, la gente hoy se deleita en la canción, pero el propósito no es ver qué bonito cantan ni nada. El propósito no es ese, sino que el vehículo, igual que la oración, la alabanza y la adoración es como un vehículo que debe de llevarte a la presencia del Señor. Si tú puedes cantar 1 hora, puedes cantar 2 horas, 3 horas, pero si no te llevaba a la presencia de Dios, entonces fue como hacer un viaje, como decíamos en el video anterior, como hacer un viaje creyendo que ibas a llegar a Santa Ana y llegaste a San Miguel. No es así la cosa realmente. O sea, debemos tener claros que la oración es un vehículo que tiene como fin llevarte a la presencia de Dios. La alabanza y la adoración es un vehículo el cual tiene como propósito llevarte a la presencia de Dios. Venir a la iglesia, por ejemplo, congregarte, tiene como propósito también que tú puedas estar en la presencia de Dios y moverte con los dones y las virtudes del Señor. O sea, estos elementos son importantes, aunque muchas veces descuidamos el fin de ellos, ¿verdad? Y nos regocijamos a veces en la forma, pero no en el propósito final. Entonces el propósito es determinante, ¿verdad? Es determinante. Igual que, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Que alabanza, adoración, no importando el tiempo, hay gente que puede llegar a la presencia de Dios con menos tiempo, otros más tiempo, qué sé yo, diversas formas. Muy bien, hoy quiero hablar de estos elementos de la oración que son determinantes, ¿verdad? Cuando hablamos de orar, decíamos anteriormente que la oración hay que verla como un vehículo de comunión al Señor, de acercamiento, para que puedas estar en la presencia de Él. Y también utilizamos la oración como un vehículo para estar delante del Señor y exponer nuestras necesidades, ¿verdad? Exponer nuestras necesidades, es importante esto. Cuando tú ya estás en la presencia de Dios, entonces tú puedes venir y exponer las cosas que necesitas, exponer aquellos elementos que necesitas para tu bienestar o para el bienestar de tu familia, para el bienestar de todo. Lastimosamente no hemos aprendido a hacer eso. Y muchas veces ni siquiera hemos llegado a la presencia, a estar en comunión con el Señor, y ya le empezamos a expresar todas las cosas. Pero Dios las oye, sí, Dios las oye, pero no nos debemos conformar con que las oiga. Deberíamos de anhelar y desear que Él pueda tener una respuesta a esa oración que hiciste, porque no tiene sentido. Si tú oras al Padre y no ves una respuesta, no tiene sentido. Eso le pasaba a Saúl. Saúl buscaba, hablaba a Dios, pero no lo encontraba. Supo Saúl que no era la forma, tuvo que ir con una pitonisa. Pero esa es la realidad. Nosotros necesitamos realmente revisar nuestras oraciones. Tus oraciones, mis oraciones, hermano, tienen que ser oídas, atendidas, ¿sí? Cuando no ves una respuesta acerca de tu oración, deberías de preocuparte y deberías de interesarte por saber por qué no hubo una respuesta. ¿Es acaso el mensaje que llevaba la oración no era el que Dios quería? ¿O acaso es el emisor el que está orando, el que tiene algún desperfecto que hay que corregirlo? Entonces es importante, importantísimo. Y eso es lo que quiero que veas en estos pasajes que te voy a leer ahora. Debes de pensar la oración escuchada, atendida por el Señor, la oración que tiene una respuesta de Dios. Es una oración que verdaderamente llega a su punto, al punto de comunión con Él. No se queda a medias, no son palabras vacías, no son así, no. Es que llegan ahí. Y estando ahí, tú puedes venir y exponer esto. No siempre van a ser por necesidades tuyas, propias, ¿verdad? O de tu familia, cercanos. A veces va a ser una oración de intercesión en la que tú vas a venir y vas a empezar a pedir por la necesidad de otros. Y Dios en su bondad y en su misericordia puede responderte a ti. Siempre y cuando las condiciones del emisor sean correctas,
siempre y cuando el mensaje que estás, o lo que estás, el objetivo de tu oración, lo que estás pidiendo en tu oración, sea también de acuerdo al propósito de Dios. Todos esos elementos son básicos, es básico, la condición del emisor y la oración, o sea, el mensaje, lo que estás diciendo, ¿verdad? Hay un ejemplo claro de esto. Si tú me acompañas y buscas en la Biblia, buscas ahí, hay un pasaje en el libro de, déjame ver dónde lo anoté, es la famosa parábola del publicano y el pecador. El publicano y el pecador, dice que llegaron a orar, dice la Escritura. Ya te lo voy a encontrar acá. Llegaron el publicano y el pecador, dice, a orar. Y uno empezó a argumentar una serie de cosas que eran buenas, por supuesto, eran buenas, ¿verdad? Mientras que el otro no tenía mucho que decir y entonces dice que solo reconoció su condición. Solo reconoció su condición. Y al reconocer su condición, este personaje, ¿verdad? Dice el final de la historia, yo lo había anotado para dártelo, pero no lo encuentro ahorita acá en mis notas. Pero tú recordarás esa historia, es muy conocida, es una historia famosa, ¿verdad? Donde estos personajes se acercan para orar, para pedir, para interceder, y empieza el publicano, solamente dice, reconocía su condición pecadora, ¿verdad? Y decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Decía, esa era toda la oración de él. Mientras que la oración del fariseo, muy acertada, aquí la tengo, ya la encontré. Vamos a leer Lucas capítulo 18. Allí en tu casa tú puedes leer la Escritura. 18:10 dice, la leo. A ver, dice, un hombre principal, dice, le preguntó diciendo, maestro, dice, bueno, ¿qué haré? Dice, para heredar la vida eterna. Permítame, quiero resumir los versículos más que van directos al asunto, ¿verdad? Déjame encontrar. Bueno, voy a resumir, voy a contarte la historia porque creo que anoté mal el versículo. Bueno, el asunto es de que estos dos personajes, al final de estos personajes, cuando salen, dice que uno de ellos obtuvo una respuesta mientras que el otro salió igual. Entonces, la idea de la oración es esa, que tú realmente tengas una respuesta, una certeza, ¿verdad? De haber sido atendido, una respuesta de ver que tu oración, tal vez no dudamos de que haya sido oída, pero sí vamos a poner en duda la respuesta, porque es importante en todo esto. Por eso es que estos elementos que vamos a ver ahora, es necesario que tú no los pierdas de vista, pues van a ser condiciones importantes para que podamos ver una respuesta de Dios. Tenemos que procurar eso. Cuando tú oras por algo, tienes que procurar ver, y si no ves resultados, tienes que indagar en Dios para saber si fue una oración que tal vez Él no quería. Yo creo que si alguien hubiese orado por Eliseo, por ejemplo, que dice que enfermó y murió, si alguien hubiese orado por él, yo pienso que tal vez no se hubiera sanado, porque Dios ya había decretado, ¿verdad?, que Eliseo iba a amanecer. Entonces hay cosas que por más que oremos, pero Dios es tan lindo que Dios es suficiente para decirte en la oración de comunión. La oración de Ezequías fue una oración atendida, dice que se volcó, y esto es importante verlo a la par del otro. Quizás los vamos a poner estas dos experiencias a la par para que podamos marcar algunas diferencias entre la oración del publicano y el fariseo y la oración que hizo Ezequías, porque Ezequías empezó a decir todo lo bueno que había hecho para Dios, y eso estaba bien, y dice que eso hizo que de alguna manera Dios le diera 15 años más. Pero ¿qué será lo que le habrá dado, qué será lo que habrá movido al Señor para darle 15 años más? Bueno, lo vamos a dejar pendiente en el tapete y vamos a comparar esos dos tipos de oraciones para encontrar ahí las diferencias. Hoy quiero que me acompañes y veas ahí en la Escritura, en el libro de Mateo, capítulo número 21, y vamos a empezar viendo los elementos determinantes, los elementos que debemos llenar, y en este, a medida que lo vamos leyendo, vamos a ver si es un problema del emisor o es un problema del mensaje. En este caso, el primero es asunto del emisor. Vea lo que dice Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 y versículo número 22.
A ver, aquí lo tengo. Capítulo 21 y versículo número 22. Dice, y todo lo que pidiereis, dice, al Padre, dice, todo lo que pidiereis en oración, dice hoy, creyendo lo recibiréis. Entonces aquí hay elementos, ¿verdad? Elementos que corresponden no al mensaje, sino que dice el emisor, el que va a hacer la oración, dice, tiene que tener plena creencia, debe de tener la certeza. Dice, el que ora creyendo. Entonces, oración y confesión. Oración dice creyendo. Estamos hablando de comunión y fe. Comunión y fe, importante. Comunión y fe es determinante para... Cada vez que tú te acercas a la oración, debes de ver que estos dos elementos son importantes. Son súper importantes. Tienes que tener la certeza, la confianza, dice la Escritura en otro pasaje, que aquel dice que se acerca a Dios, dice creyendo, dice va, que crea que le hay, dice que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios, dice, no teniendo certeza de que Dios va a estar ahí, que va a escuchar, dice, no teniendo esa certeza, dice que de alguna manera su oración puede ser no oída, no escuchada. Estos elementos pueden hacer que la oración de cualquier persona no sea atendida. ¿Por qué? Porque le faltaron estos elementos. Comunión y fe. Oración. La oración, ya dijimos que la oración es el vehículo que te lleva a la comunión con Dios. Entonces estamos hablando de comunión y fe. Creer. Es importante este elemento. Es un factor que podríamos decir que tenía falto. Este factor podemos atribuírselo al emisor. Entonces tú y yo como emisores, cada vez que vamos a orar tenemos que tener ese cuidado. Vamos a ver en otra porción. En Juan, capítulo número 14, Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 13, aquí hay otro elemento. Tenemos que irlo clasificando tú y yo, ahí mientras lo escuchas trata de encontrar cuál es la razón. Dice Juan capítulo 14 y versículo 23, escucha esto. Dice, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Permítame, el 13 es, yo leí el 23, es el 13. Leo de nuevo. Capítulo 14, versículo 13, dice, todo lo que pidiereis al Padre, dice, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado, dice, en el Hijo. Todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré. Entonces, aquí el elemento que suma es en mi nombre. Entonces, aquellas personas que se acercan a Dios, por ejemplo, en el caso de Ezequías, pues no tenía mayor, porque Cristo no estaba revelado todavía, acuérdense, ¿verdad? Una dispensación diferente. Pero en la nueva dispensación, cada vez que nos acercamos a orar, debe ser en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que realmente merece. Usted y yo realmente no merecemos la bondad y la misericordia de Dios, ¿verdad? Somos seres humanos en proyección de perfección, claro está, en crecimiento y todo, sí, pero realmente no lo merecemos. Por eso es que nuestra condición siempre debe ser bajo el propiciatorio, el sacrificio de Cristo y nosotros abajo. O sea, diríamos de esta manera, tu boleto de entrada a la comunión con el Padre es Jesucristo. Sin ese boleto no puedes entrar. Es Jesucristo. Por eso es de que la oración del no creyente, la oración del impío, no puede ser atendida. No puede ser atendida. Porque de alguna manera ese boleto es importante, esa identificación. Entonces tú y yo ya estamos marcados con ello, ya no tiene problema el Señor, ¿verdad? Entonces dice en el nombre de Jesús. Ahora, si un día tú vienes y vas a orar al Señor por tu cantidad de ayunos que haces, no te va a oír. O vas a llegar al Señor por lo bien portado que has sido, tampoco va a funcionar. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Tu oración siempre, tu entrada al lugar santísimo siempre es en el nombre de Jesús. Entonces es un elemento determinante por el cual alguno se puede privar, ¿verdad?, de tener respuesta a su oración. No olvides esto, importante, el nombre de Jesús. Veamos otro, ahí en el capítulo 15, siempre de Juan, en el versículo 7, dice, si permanecéis en mí, dice, y mis palabras, dice, oiga, si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, dice, y os será hecho. Aquí agrega dos elementos más. Permanecer en el Señor y que las palabras de Él permanezcan en nosotros.
Nosotros debemos permanecer en Él y las palabras de Él permanecen en nosotros. Esto es importante. Esto es, hermano, el llamado a estar en Cristo Jesús, el llamado a meternos en Él y el llamado también a la comunión con la palabra. ¿Quién que no lee la Escritura puede decir que las palabras del Señor están en Él? No puede decirlo. Si tú no lees la Biblia nunca, lo más que puedas recordarte son los mensajes o diríamos los textos que se leyeron en la iglesia. Y eso no es una permanencia de la palabra en ti, es muy reducida. Entonces este es un llamado a la comunión con la palabra. Las palabras del Señor deben de permanecer en ti. Y tú a través de tu vida con Dios debes de permanecer en Cristo. A través de tu búsqueda, cuando vienes a la iglesia, cuando todo es irse metiendo en Cristo, tus momentos de oración, tus ayunos, cuando haces ayunos, te estás metiendo en Dios, te vas metiendo en Cristo Jesús. Pero no solamente te estás metiendo tú en Él, sino debes de procurar que la palabra permanezca en ti también. Entonces es importante tu comunión con la palabra, importante, así como tu comunión con el Señor para que este pasaje se cumpla. Si permanecieres en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid y se os dará. Ese es otro problema del emisor. Porque si el emisor no tiene esta condición, entonces dice, pedid todo y se lo dará. Dice, pidan y no les van a dar nada. Porque falta este detalle. Es importante. Yo sé que, hermano, yo no soy perfecto. Yo no te estoy diciendo que yo estoy 10 en esto. No, esto es un llamado para todos. Debemos procurar meternos en Cristo Jesús. Es importante y debemos procurar que la palabra de Dios esté en nosotros. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero de una manera hace muchos años yo un día quise evaluar qué tanto estaba yo en la Escritura y realmente fui reprobado en esa ocasión, pero me sirvió de lección para seguir. Pero a veces las personas oyen de personajes de la Biblia o oyen situaciones de la Escritura, más que todo de personajes, y a veces las personas que lo están escuchando ni siquiera saben dónde están ni que existe. Eso prueba su falta de lectura bíblica. Entonces necesario es que nosotros pongamos este elemento como algo importante. Voy más rápido. En Primera de Juan, si usted me acompaña y busca ahí en su Biblia, en Primera de Juan, en el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 22, vamos a leer, déjenme encontrarlo, sí, que lo encontramos, Primera de Juan, capítulo número 3 y versículo número 22, 3:22, voy a leer, 3:22, tú lo lees ahí en tu casa con la Escritura. Dice, y el que guarda, dice, sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por su Espíritu que nos ha dado. Permítame, vamos a corregir aquí. 3:22 le dije, leí el 24, aquí estoy, leí el 24. Voy a volver al 22, 3:22 dice, y cualquier cosa que pidieres, dice, oiga, la recibiréis. Cualquier cosa que pidan la recibirán, pero no se queda ahí el versículo. Si usted lee hasta ahí está mal, porque no se queda ahí. Después de esto viene una condicionante, y oiga la condicionante. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, sin esta segunda parte no se puede dar la primera parte. La primera parte está hermosa. Claro, ¿quién no? Dice, y cualquier cosa que pidieres al Padre, dice, la recibiréis de Él. Está bonita esa primera parte, pero sin la segunda no hay cumplimiento de Él. Entonces esta segunda parte de este versículo nos manda a guardar los mandamientos, dice, y hacer las cosas que son agradables a Él. ¿Y cómo va a saber usted las cosas que son agradables a Él? No puede ponerse a preguntarle a toda la gente, porque la gente le va a decir 1000 cosas que tal vez ni son. Primero, no son bíblicas, y segundo, lo más seguro, son cosas que les benefician a ellos, pero no necesariamente cosas que Dios está pidiendo. Entonces, aquí te vuelve a ayudar la comunión. Si tienes comunión con el Señor, vas a saber qué cosas quiere Él de ti, y no vas a tener que estar adivinando. No, vas a empezar a encontrar las cosas que son agradables a Él, y te vas a mover en ellas. Y haciendo eso, vas a hacer que tu oración realmente sea no solamente oída, sino que sea atendida. Entonces es importante que sea atendida, ¿verdad? Último versículo, Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, lo leo acá.
Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, dice, que si pedimos alguna cosa conforme, dice, a su voluntad, Él nos oye. Oiga, aquí el detalle, conforme a su voluntad, Él nos oye. Es otro elemento importante. En este caso tal vez ya no lo vemos en el emisor, sino en lo que se está pidiendo. Si Dios ha decretado llevarse a alguien y usted viene y le pide, no tiene garantía de respuesta. No tiene garantía de respuesta. Porque dice acá, dice, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Él. Por eso es importante la comunión, porque a través de ella podemos ir conociendo la voluntad del Señor y podemos movernos sin contrariar ese principio. Podemos movernos sin contrariar. Debemos nosotros procurar. Y así tenemos que ver más cosas acerca de la oración. Pero llévese esta idea. Cuando hablamos de acercarnos a Dios, estamos hablando del emisor, las circunstancias del emisor, el mensaje, el contenido de ello. Hay gente que a veces pide cosas que nunca van a ser atendidas porque, como dice Santiago me parece que es, dice, piden mal el mensaje. En el receptor nunca va a haber problema porque es Dios, pero en estos dos pasos sí. Entonces debemos revisar eso y debemos procurar ser diligentes y procurar ver el resultado de nuestras oraciones. Yo no sé, hoy he visto mucha gente que ora y ni siquiera se preocupan por ver si hubo respuesta a sus oraciones. Y oran por todas las cosas, mil cosas y no les interesa ver si hay una respuesta. Ellos solamente están cumpliendo un principio religioso. Usted y yo no debemos de hacer eso. Nuestra oración es importante y tiene un gran valor, pero debemos ocuparla adecuadamente y correctamente. Entonces no olvide, la oración es solo un vehículo. Alguien puede orar 5 horas y no llegar a donde tenía que llegar. Y alguien puede orar 5 minutos y llegar a donde tiene que llegar. Entonces no es el tiempo. Lo importante es que sepas tú que la oración te tiene que llevar a un lugar, un destino donde tú tienes que saber que llegaste. Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos a seguir subiendo mensajes. Damos gracias a Dios por la vida de mi hermana Maritza, por la vida de mi hermano Alberto, que gracias a Dios han superado, ¿verdad? Y están bien, dándole la gloria al Señor. Vamos a subir un testimonio de ellos para que usted pueda verlo allí, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, y esperamos el día glorioso en que podamos estar reunidos de nuevo en este lugar. Dios te bendiga, hermano.